Buenos días, jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente. En la clase de hoy estaremos repasando algunos temas como son tablas, específicamente diseño de tablas. Asimismo, vamos a seguir viendo formas, WordArt, listas multinivel y pie de página. Estos temas los estamos repasando y conociendo también para poder trabajar la tarea número 3, que es la creación de una presentación, la cual consta de distintos tipos de formas, como son estas flechas. Tiene un WordArt como título, tiene unos cuadros de texto. Asimismo tiene una tabla, pero la tabla tiene un color específico para el borde. Y por último tenemos un organigrama. El organigrama, pues ya tenemos un video de cómo crearlo. Es el primer video que está en la tarea 1. Lo pueden revisar si alguien no recuerda cómo crear organigramas, pero es una forma bastante sencilla y lo pueden revisar en el video número 1. Si no estoy mal, en la tarea número 1, tarea en casa número 1, en el minuto número 13 es donde ya ustedes pueden ver cómo crear un organigrama e irle agregando cada uno de los subniveles para que nos quede igual al ejemplo. Entonces, empezamos. En esta clase no vamos a ver más cómo crear tablas. Esto también ya lo vimos en la clase pasada. Está en el segundo video. Lo que vamos a conocer es cómo modificar la tabla. Modificarla de forma en cuanto al diseño. Entonces, ¿a qué me refiero con el diseño? Puedo modificarle el color a la tabla. Recordemos primero que si yo quiero modificar mi tabla, tengo que tenerla seleccionada. Una vez que yo la seleccione, me aparecen dos pestañas ocultas: diseño de tabla y disposición, o en unas versiones anteriores creo que se llama presentación. Lo único que cambia es el nombre, las herramientas son las mismas. Entonces recordamos que tenemos que tener seleccionada la tabla, de lo contrario no aparecen estas herramientas. Entonces, para modificar la tabla, para ponerle un color específico es bastante sencillo. Simplemente selecciono las celdas las cuales quiero modificar y en la herramienta sombreado, que es el botecito de pintura, yo le puedo modificar básicamente el color que yo necesite. Por ejemplo, le voy a colocar un color azul claro o celeste, y entonces podemos ver que cambia completamente el diseño de la tabla. Parte de la tarea es modificar los bordes. ¿Cómo hago para modificar el color de los bordes? Las líneas divisorias entre cada una de las celdas. Entonces hacemos un proceso similar. Acá yo selecciono nuevamente mi tabla y puedo modificar los bordes de la siguiente forma. Siempre en la pestaña diseño de tabla, primeramente yo voy a modificar el tipo de borde que necesito. Tengo distintos bordes como son guiones cortos, puntos, guiones cortos con puntos, tenemos 2 puntos y un guión, en fin, tenemos varios estilos. Entonces, primero seleccionamos el estilo que queremos, luego seleccionamos el grosor dependiendo la instrucción si así lo solicita, y por último vamos a seleccionar el color. Acá podemos, entre la paleta de colores del tema o colores estándar, podemos seleccionar el color que nosotros requiramos y listo. ¿Cómo hago yo para aplicarlo? Como se podrán dar cuenta, cambia en forma de un lapicito mi cursor. Este lapicito es solamente para dibujar tablas, así que en este momento no me va a servir. Lo que me sirve es la herramienta de bordes. En la herramienta de bordes yo puedo, por ejemplo, poner bordes externos, y los bordes se van a aplicar solamente en los bordes externos de la tabla.
puedo utilizar únicamente bordes internos. Entonces ahora se colorea también la parte de adentro de mis celdas. Puedo quitárselos, dejarlos sin borde y me queda como al inicio. Y así yo puedo ir jugando con los tipos de bordes que necesite según el ejemplo. Por ejemplo, voy a ponerle solo bordes internos y fuera los bordes externos pues quedan sin pintar. Aquí ya básicamente es que ustedes vayan probando cuál es la combinación necesaria para completar la tarea. Entonces, repitiendo, simplemente seleccionamos la tabla o la parte de la tabla que necesitamos modificar. Seleccionamos un tipo de borde, un grosor, un color y ya luego con la herramienta de bordes nosotros pues procedemos a modificar en este caso pues una parte de la tabla o toda la tabla. Si se dan cuenta es un proceso bastante sencillo. Pasamos al siguiente tema, como son las formas. Creo que aquí también es un tema bastante sencillo. Las formas tienen la versatilidad de que yo las puedo modificar casi prácticamente a mi antojo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Las formas las vamos a insertar directamente desde la pestaña insertar. Tenemos en el grupo ilustraciones formas y también desde la pestaña inicio. En la pestaña inicio también tengo yo la herramienta de formas que me permite a mí dibujar entre todo este listado de formas la forma que yo necesite. En este caso pues tenemos distintos tipos de flechas, tenemos formas básicas o formas geométricas, tenemos formas de ecuación, tenemos diagramas de flujo, estrellas, llamadas. Entonces es sumamente sencillo. Solamente elijo yo la flecha que voy a ocupar. Por ejemplo, vamos a utilizar esta flecha. Entonces una vez que yo la dibuje, me aparecen puntos de color blanco y otros puntos de color amarillo, los cuales me permiten a mí modificar mi forma. ¿Cómo hago yo para modificar mi forma? También me aparece en la parte superior una flecha redondeada, la cual me permite a mí girar libremente la forma. Veamos. Si yo quiero cambiarle la dirección, también simplemente tomo el punto medio del lado izquierdo o del lado derecho y simplemente lo llevo al contrario y ya le di la vuelta en forma de espejo. Los puntos amarillos me permiten a mí modificar en la forma en sí. Veamos acá, puedo modificarle el grosor. Veamos. Puedo modificarle el grosor a la forma. Acá yo puedo ensanchar la punta de la flecha. Veamos. Entonces básicamente los puntos amarillos les permiten a ustedes modificar completamente la forma. Veamos aquí, le puedo modificar la curva e inclusive la puedo dejar completamente cuadrada. Así que así es como ustedes pueden modificar las formas para trabajar de una forma bastante cómoda. Y una vez que yo la modifique, si yo quiero obtener que las mismas modificaciones le queden a una segunda forma, simplemente con que copie y pegue es suficiente para que yo tenga la flecha. Veamos. Y ahora ¿qué procedería? Simplemente que le dé la vuelta en forma de espejo y listo. Por último podemos modificarle también el color de relleno. Le podemos modificar el color de contorno. Entonces básicamente ustedes pueden modificar a su antojo las formas. Ok, pasamos al siguiente tema, que son los word art.
El WordArt es básicamente que yo pueda modificar un texto ya creado o crearlo directamente desde un WordArt. Por ejemplo, vamos a escribir en el título de la diapositiva. Y ahora yo ya que seleccioné o ya escribí, perdón, mi texto, ahora lo voy a convertir en WordArt. ¿Cómo lo convierto en WordArt? Es sumamente sencillo. Lo puedo hacer directamente desde la pestaña Inicio en estilos rápidos. Perdón, no es acá. Es en la pestaña Insertar. En WordArt es esta A que está como inclinada hacia la derecha. Entonces, una vez que yo tengo seleccionado mi texto, puedo modificarlo con un estilo, en este caso, que yo necesite o el que a mí me guste. Entonces, veamos. Me crea automáticamente el WordArt y ya puedo yo eliminar el cuadro que utilicé al inicio para escribir. Otra forma de crearlo es crearlo directamente. Es decir, me voy a la pestaña Insertar, a WordArt, y yo elijo el diseño y luego escribo en él. Esa sería la segunda forma para poder poder crear un WordArt. Aparte de crear un WordArt que me permite tener un estilo bastante llamativo del texto, también cuando yo creo un WordArt, también se habilita la pestaña Oculta o Formato de forma, la cual me permite a mí, aparte de poderle modificar el color a la letra, poderle modificar el borde, puedo modificar con efectos de texto como se vea. Entre todos los tipos de efectos que tengo, me voy a enfocar en transformar. Acá en transformar puedo elegir, por ejemplo, arco hacia abajo, un círculo. Vamos a probar. Entonces veamos aquí, está escrito en forma de arco. Inclusive aquí vuelve a aparecer el punto amarillo que me permite a mí modificar en este caso pues el arco. Lo puedo ir cerrando o lo puedo ir abriendo dependiendo cómo me guste a mí. Podemos buscar otro tipo de transformación. Veamos detener o triángulo hacia abajo. Básicamente pueden ir probando hasta que encuentren la transformación más parecida a la del ejemplo de la tarea. Entonces acá vamos a elegir arco detener y listo. Veamos acá. Si se dan cuenta, pues ustedes ya lo pueden ir modificando. En este caso, pues ya más a su gusto. Es bastante sencillo de trabajar con los WordArts y básicamente el chiste de los WordArt es estas transformaciones que le pueden aplicar para que quede de una forma aún más llamativa. Ahí a cada quien puede aplicarle su toque personal para que quede de una mejor vista. Pasamos al cuarto tema, que sería las listas multinivel. Bueno, las listas multinivel básicamente son una lista de viñetas o una lista numerada. Por ejemplo, voy a poner los números 1, 2, 3, 4. Ok. La lista multinivel lo que me permite a mí es modificarle los niveles a una lista.
Por ejemplo, si yo quisiera que el número 2 fuera un nivel inferior al 1, entonces yo voy a aplicarle sangría. Puedo hacerlo de dos formas. Me posiciono antes de la letra D y utilizo la opción de aumentar nivel de lista. Y listo, vean cómo se desplazó automáticamente hacia la derecha y se redujo el tamaño de la letra y me va quedando como en forma de grada. Entonces voy a bajarle también el nivel al 3, se lo voy a bajar 2 niveles. Voy a utilizar aumentar nivel de lista y veamos. Básicamente puedo tener los niveles que yo necesite y cada nivel es inferior al anterior y va cambiando el tamaño de la letra, se va disminuyendo y por lo tanto también va cambiando la alineación, se va moviendo más hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo quiero regresar un elemento, subirle nivel? Por ejemplo, vamos a el 1 está en el nivel 1, en el 2 en el 2, 3 en el 3, 4 en el 4. Por ejemplo, quiero subirle al número 3, le quiero subir el nivel al mismo nivel que el 1, que estén los dos alineados. Entonces ahora, en lugar de aumentarle a nivel, le voy a disminuir. Y veamos, ahora el 1 y el 3 tienen el mismo nivel. El 4 está muy hacia la derecha, entonces le voy a quitar 2 niveles. Y ahora ya se ve más ordenado. Y si yo en lugar de viñetas utilizo números, también se crea la lista multinivel y acá pues también se va a ir conforme yo le vaya aumentando, pues se va a ir disminuyendo el tamaño y se va a ir alineando más hacia la derecha. Entonces básicamente así funciona la lista multinivel. La segunda forma para poderle cambiar los niveles a los elementos es con la tecla Tab. En sus teclados ustedes pueden presionar Tab y también la tecla Tab le va a ir disminuyendo en este caso pues los niveles a los elementos de la lista. Y si lo queremos regresar o subirle los niveles, presionamos la combinación de teclas Mayus Tab. Y acá pues nosotros ya podemos irle aumentando los niveles para que nos quede más o menos como lo necesitamos. Según me pide a mí la instrucción número creo que es la 7 si no estoy mal, es acá. Aplique los textos dentro de estos cuadros, numeración de viñetas como se ve en el modelo respete sangrías, tamaño de fuente 16. Entonces acá básicamente si se dan cuenta el menú número 1 tiene una lista multinivel, en este caso pues la primera comida que son los ravioles con, y los tipos de salsa son niveles inferiores, creo que son de nivel 3 si no estoy mal, y crepes o crepas de ave con le podemos bajar también un nivel o 2 niveles para que nos vaya quedando conforme el ejemplo. Entonces esto lo puedo trabajar perfectamente yo en un cuadro de texto. Siempre con formas, yo voy a insertar una forma de un cuadro de texto. Solamente voy a eliminar este cuadro de acá. Bueno, voy a volverlo a insertar. Listo. Y ustedes en un cuadro de texto, como es una forma, también lo pueden modificar, en este caso pues a su antojo, ya sea modificarle el contenido, modificarle la orientación, modificarle el tamaño, el borde, el color,
ustedes pues ya pueden modificarlo más parecido al ejemplo. Contorno de forma, le cambiamos el grosor y listo. Entonces ahí ya les va quedando similar al ejemplo. Bueno, por último tenemos pie de página. Ya lo habíamos visto en un video anterior. Básicamente el pie de página es una información que me aparece a mí en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, para poderla insertar un pie de página es muy sencillo. Simplemente me dirijo a la pestaña insertar. En el grupo texto busco encabezado y pie de página. Activo esta herramienta y me permite a mí activar por ejemplo la fecha y la hora. Si se dan cuenta, cuando yo activo alguna de estas opciones, si activo fecha y hora, me aparece en la parte inferior izquierda, es decir que acá me va a aparecer la hora. Si yo activo número de diapositiva, se activa el cuadro de la derecha, el recuadro de la derecha, y si activo el pie de página se activa el cuadro central. Entonces yo puedo activar básicamente lo que necesite. Si yo quiero solo si yo solo quiero número de página, si yo quiero solo pie de página, si yo solamente quiero la fecha, o la fecha y el pie de página, o la fecha y el número de página, básicamente dependerá de la instrucción. También tenemos la opción de no mostrar en la diapositiva de título. Cuando yo activo esta opción, en la primera diapositiva, la diapositiva donde yo pongo el título, no va a aparecer a nada. Por ejemplo, voy a activar número y fecha. Entonces le damos a aplicar a todo y podremos ver que aparece la fecha, aparece el número de la diapositiva, pero en la primera diapositiva, veamos, esta es, aquí aparece porque esta es una diapositiva de título y objeto, pero si la cambio a diseño de diapositiva de título, ahora le voy a modificar nuevamente el pie de página para que ahora sí me permita no mostrar en el pie de página. Y listo. Ahora sí, como podremos ver, en la diapositiva de título no aparece nada, pero en la diapositiva 2 aquí está la fecha, y en la diapositiva 3 también, en la 4, en la 5, en todas, excepto cuando detecte que es una diapositiva de título, de tipo título, automáticamente se los va a deshabilitar. Entonces, básicamente eso es todo, jóvenes. Vamos a terminar hasta acá. En la próxima clase estaremos trabajando con transiciones y animaciones, pero de una forma un poco avanzada. Entonces, eso es todo por hoy. Cualquier duda siempre pueden escribirme al correo y nos veremos en la siguiente clase. Así que pasen un feliz día. Nos vemos luego.